Muy buenas noches, amigos y amigas. Soy Leonardo López y estoy recibiéndolos una vez más en mi quinta transmisión de Corazón en Llamas. Estoy haciendo esta transmisión de Corazón en Llamas porque creo que es una forma de devolverle a la sociedad de la que vengo, pues de lo mucho que estoy aprendiendo. Una de las cosas que me parece a mí sumamente importante es que todo lo que hacemos pueda tener un impacto social, es decir, que beneficie más a la comunidad que al individuo, porque creo que somos más juntos que separados. Nadie vive en una isla. Nos necesitamos mutuamente. Somos personas interdependientes y creo que ahí está la fuerza del maravilloso mundo que podemos lograr como humanidad. Entonces, quisiera hablarles un poquito de cómo surge este, esta actividad que estoy haciendo, y es que tiene que ver con que como equipo pues decidimos ser personas que nos ayudamos a construirnos mutuamente. Lo mismo viene el experto nutricionista a enseñarnos cómo podemos alimentarnos mejor que el médico o la médica que ya tiene experiencia y nos ayuda a tratar problemas de salud. O a veces quien tiene mucha experiencia en los negocios nos enseña cuáles son los retos a los que todos nos enfrentamos y podemos superarlos. Incluso tenemos personas dentro de nuestro equipo que nos ayudan a adquirir un espíritu diferente, a aprender a relacionarnos con los poderes que son mayores que nosotros, esas fuerzas que no podemos controlar y con las que tenemos que convivir, aprender nuestra humildad y trabajar desde ellas. Entonces, nos formamos en 4 aspectos de la vida: el social de cómo tratarnos, el emocional de cómo gestionar nuestras emociones cuando vamos a pasar por aquello que podríamos llamar la montaña rusa emocional, y por supuesto, para poder sobrevivir a todo esto, pues la espiritualidad para pragmáticos, que ya he estado promoviendo en capítulos anteriores, y la inteligencia financiera en términos de finanzas personales. Como todos entramos a este equipo pensando en desarrollar nuestro propio emprendimiento para poder cumplir nuestros sueños, que yo quiero una mejor casa, que yo quiero mejores condiciones para mis hijos, que yo tengo la posibilidad de ver bien por mis padres o por las personas que viven conmigo, o que incluso yo quiero, no sé, juntar dinero para cuidar perritos y gatitos en la ciudad, o que a mí me interesa la biología de la biodiversidad, ¿no? Es mi caso y su conservación. Cada uno de nosotros tiene su propio sueño y su propia pasión por la que quiere trabajar. Y lo que hacemos es que precisamente nos unimos en un vehículo económico que nos permite ganar tiempo, salud y dinero. Una combinación que yo le llamo la 3 veces perfecta, la trifecta, que no he encontrado que nos ofrezcan muchas otras opciones allá afuera. Y nos las ofrecen para personas que son, como en mi caso, con una escolaridad ya muy avanzada. Me hice kinder, la primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, estudios de doctorado, y aún así sigo pensando que en el ámbito en el que vivimos todos deberíamos por lo menos emprender una vez en la vida, porque nos va a permitir entender al mundo de una forma diferente, servir a los demás y entonces buscar la posibilidad de que no solo cumplamos con la labor de vivir en esta sociedad y ser personas de bien, sino que además podamos dejar un legado que sobreviva a nosotros. De eso se trata Corazón en Llamas, y el día de hoy voy a estar trabajando sobre un tema que a mí me parece bien interesante, y es que para cumplir todos tus sueños, la gran diferencia entre las personas que lo cumplen y que no lo cumplen, sí es cierto que hacen cosas distintas, sí es cierto que piensan distinto, pero tiene que ver con una actitud, con cómo nos relacionamos con todo aquello que no controlamos. Y entonces lo resumí en este título que les compartí hace unos momentos, que es sobre mentalidad e ingresos. Resulta que no nos damos cuenta, pero desde pequeños nos entrenan a pensar en el dinero, en el trabajo, en el negocio de ciertas maneras, y simplemente repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, sin cuestionarnos realmente qué es lo que estamos haciendo o si hay formas mejores de hacerlo. Para mí, esto es una situación que nos ofrece muchísimas posibilidades. Cuando yo empecé a trabajar con mercadeo en red dentro de esta industria, una de las primeras lecciones que me dieron viene de un libro de un educador financiero. A muchas personas no les gusta, especialmente dentro de la academia, porque sienten que es medio truculento, pero entiendo que es una herramienta de simplificación que nos permite que todas las personas podamos revisar lo que estamos haciendo desde un punto de vista distinto.
El autor se llama Robert Kiyosaki y habla del cuadrante del flujo del dinero. Dice que básicamente todas las personas que vivimos en el mundo tenemos 4 formas distintas de hacernos de ingresos. Habemos las personas que cambiamos nuestro tiempo por dinero. En la gráfica que les estoy mostrando en la pantalla es el cuadrante superior izquierdo, en donde se encuentra la letra E, que representa a los empleados, es decir, personas que trabajamos para otros, es decir, que nos contratan por un horario determinado para hacer actividades, ya sea físicas, ya sea habilidades mentales o habilidades con maquinaria, pero que al asistir diariamente a nuestra labor, trabajamos y ganamos dinero, trabajamos y ganamos dinero. Es, yo diría, el escalón más bajo dentro de esta escala de personas que crean cosas. La siguiente opción es que habemos muchos que no siempre estamos a gusto. De hecho, en los empleos, en las corporaciones, suele tratarse mucho que cuando existen personas trabajando y conviviendo todo el tiempo por obligación en el mismo lugar, empiezan a surgir situaciones que son, digamos, ¿te has fijado que en las corporaciones, en las empresas, en las burocracias, la gente se comporta como si fueran pequeñas tribus? En las corporaciones, las personas que trabajamos dentro de la empresa solemos comportarnos como tribus. Los de contabilidad suelen tener bronca con los de mercadotecnia, ¿no? Los de mercadotecnia suelen tener bronca con los de relaciones sociales. No se diga ponerse de acuerdo con los de ventas. Y eso para no quemar a nadie en mi oficina, ¿no? Pero la situación es que no es la única forma de ser. Hay otras formas de hacer las cosas que nos permiten crecer. Y esa puede ser una de las grandes diferencias que hace que las personas decidamos salirnos del empleo, porque nos damos cuenta que tener un jefe, por mucho que te quiera ese jefe, por mucho que te quiera cuidar, por mucho que le guste cómo haces las cosas, a veces no puede mantenerte ahí y vienen los despidos masivos y vienen la rotación de personal porque no pueden esperar a que generen antigüedad. Vienen una serie de situaciones que han acabado con los derechos laborales que se ganaron durante el siglo pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente las personas que empezamos en el empleo nos damos cuenta de las cosas que ya no nos gustan tanto del empleo y decidimos, no, yo quiero emprender y quiero hacerlo con mi propio negocio. Y la mayoría de las personas nos enfrentamos a esto como diciendo, sí, como no me gusta mi jefe, yo quiero ser mi propio jefe, ¿no? Y el problema es que solemos cometer ese error. Solemos creer que volverte un autoempleado es volverte tu propio jefe, cuando en realidad el nombre lo dice, es autoempleado, tú eres tu propio empleado. Entonces también tienes que pensar que si vienes del mundo del empleo, eres un buen empleado, vas a trabajar bien para ti. Pero bueno, a lo que se refiere el título de autoempleado es a que intercambias tiempo más ciertas habilidades por dinero. Digamos que haces bien, no sé, garnachas, ¿no? Taquitos dorados, chalupitas, aquí en Chilpancingo Guerrero, donde vivo, ¿no? Y que salen muy sabrosas y te las compran re bien. Sin embargo, probablemente el hecho de que ahora quieras dedicarte a eso para vender también puede significar que vas a tener que estar dedicándote a conseguir los materiales, a hacerte publicidad, a darte a conocer, a hacer ofertas para establecerte y vas a terminar tratando de atraer clientes. Y entonces, aquello que sabías hacer muy bien, que era preparar muy bien los tacos o las chalupas, ya no es algo a lo que te dedicas, ¿no? Y entonces la situación es que hay cosas que cambian de un escalón al otro. En el caso del siguiente escalón, pasar del empleo, esquina superior izquierda del cuadrante del flujo, al autoempleo, esquina inferior derecha, perdón, izquierda, la opción que sigue es que pienses en una forma en la que pudieras emprender, pero que esta forma te diera ingresos sin que dependa de tu presencia personal, que no sea tu tiempo lo que estás vendiendo. En este caso, ser un dueño de sistema de negocios significa que tienes un diseño de negocio, un modelo de negocio que te permite apalancarte del sistema, que tengas para que valga la pena por lo menos 500 personas trabajando contigo en ese proyecto. Y cuando estás haciéndolo de esta manera, se apalancan todos del esfuerzo de los demás. No es lo mismo trabajar solo que trabajar en colaboración con más personas. Entonces, un dueño de sistemas de negocio se apoya del modelo de negocio y de 500 personas trabajando. Y en ese sentido, mientras que en el autoempleo
pues abres tu consultorio y tienes clientes, te pagan, pero si no tienes clientes no te pagan, si tienes que salir de vacaciones no te pagan, si te enfermas no te pagan. En el dueño de sistemas, si algún día te enfermas, resulta que hay otros 499 personas trabajando en tu negocio que te ayudan a seguir teniendo ingresos. Si sales de vacaciones, la mayor parte de tu organización sigue trabajando y sigues teniendo ingresos. Y entonces empiezan a verse los beneficios de los diferentes cuadrantes del flujo del dinero. Y la última de las opciones es que te conviertas en un inversionista. Una persona que, digamos, literalmente intercambia dinero por más dinero. Es decir, un buen inversionista conoce, estudia la industria sobre la que va a trabajar, la marca con la que quiere invertir, la empresa a la que le va a dar su dinero para que produzca más o produzca mejor y que venda más o que venda mejor, expandiendo su mercado. Cuando un inversionista paga porque las empresas o las marcas puedan hacer eso, beneficiar a más personas, su inversión se retorna como ganancias. Y esa es la gran diferencia entre trabajar del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero, dependiendo de tu esfuerzo personal, y trabajar del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero, dependiendo de tus sistemas de trabajo y las personas que están contigo, o dependiendo de la cantidad de dinero que puedes poner, porque estás de acuerdo que un inversionista que invierte centavos gana centavos. Un inversionista que invierte pesos gana pesos y un inversionista que invierte dólares gana dólares. Y eso sin contar que también los puedes perder. Esta lección básica que me enseñaron me hizo cambiar mi forma de pensar. Hace tiempo empecé a desarrollar los proyectos de redes de mercadeo y haciendo esto me di cuenta que podía vivir de mi propia experiencia, de mi propia forma de relacionarme con las personas y que si lo podía ver bien por encima del empleo, todo, absolutamente todo lo que hagas, ser un autoempleado, ser un dueño de sistema de negocios o ser un inversionista, todo está dentro de la industria de las ventas. Situación interesante. Cuando te das cuenta de esto, una de las cosas que sucede es que dices, caramba, parecía muy atractivo ser un empleado, porque tenías el dinero constante, podías predecir qué es lo que iba a pasar con tu dinero, podías pedir un préstamo y trabajar este, previendo cómo ibas a pagar ese préstamo. Y lo que haces es decir, bueno, pues voy a pedir un préstamo, pides un crédito y luego tienes que pagarlo. Y nadie te enseña eso, nadie te enseña cómo pagarlo. Así que en mi caso personal, me pasó la vida, ¿no? Me había casado, estaba recién nacida mi hija, las cosas fueron mal, se rompió todo. Hubo un momento en el que realmente me sentí fracasado en la vida porque parecía que no había salida hacia ningún lado. Y sin embargo, en una ocasión, caminando por la Alameda, medio fracasado, pensando en esta bola de ocasiones en las que todo había salido mal, sabiendo que mi hija necesitaba desde dinero para la comida, la ropa y todo, que yo no tenía ninguna propiedad, que no tenía básicamente nada, estaba viviendo de la bondad de mis padres que no me dejaron dormir en la calle y poder regresar a su casa, me había puesto a hacer cosas. Había aprendido que con lo que sabía, con lo que tenía dentro de mi mente, con el costo de soltar saliva, podía hacer que cambiaran las situaciones. Volví a hacer cosas que me gustaron, volví a dedicarme a proyectos de investigación, volví a trabajar con estudiantes, volví a intentar mis proyectos personales, volví a crear y a recrear relaciones con las personas con las que había dejado de hablar y me di cuenta que la única diferencia entre vivir en el fracaso y salir de él es que tú como persona puedes dejar de sentirte fracasado y darte cuenta que el fracaso es un evento, pero ser un fracasado es una decisión de actitud personal, de mentalidad, de cómo piensas, de cómo ves las cosas. Y si tomas frases tan simples como, bueno, pues es que cuando no se prende, cuando no se pierde, se aprende, pues entonces puedes darte cuenta que hay una transformación general que puedes hacer
para volver a salir adelante. El día de hoy te puedo decir, yo me siento una persona ganadora, me siento una persona fenomenal porque tengo grandes amigos muy queridos que están trabajando conmigo dentro de esta misma industria. Este, a los que aprecio, que me están enseñando cosas maravillosas, que me están mostrando además con el ejemplo que se puede crecer los ingresos, que se puede obtener premios por lo que haces, que se puede ayudar a las demás personas a que se sientan mejor, que se puede curar, bueno, no curar porque tú lo curas, pero apoyar, acompañar en su camino a las personas que están cuidando de su salud. Y entonces dices, claro, puedo hacerlo, el mundo puede ser mejor, la vida puede ser mejor, no solo para mí, para mi hija, para mis nuevas niñas, mi esposa, a la que adoro. Cuando cambias la forma de ver las cosas, el mundo puede ser distinto. Y esa es una lección que estamos tratando de enseñarle al mundo allá afuera, porque creemos que si es buena para nosotros, puede ser buena para todos los demás. Y hay cosas que aprendemos que son interesantes. El día de hoy, haciendo honor a Aurora, la dichosa Aurora, mi esposa, que le encantan los dichos mexicanos, los refranes. Hay cierta sabiduría guardada ahí. Y una de las cosas que me gusta es que cuando tú te das cuenta que todo aquello que vivimos tiene que ver con cómo vemos las cosas, hay ciertas diferencias entre vivir del lado izquierdo y vivir del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero. Mientras que las personas que vivimos en el cuadrante del lado derecho, ahorita lo vemos con cierto optimismo, nos sentimos personas creadoras, nos sentimos hijos de Dios, nos sentimos que trabajamos para los demás, no siempre es así del lado izquierdo. Y aunque son estereotipos, son una forma de acumular información para tratar de identificar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal de cada lado. Del lado izquierdo hay mucho miedo por hacer cosas que no sabes. Y entonces creo que esa frase de más vale malo conocido que bueno por conocer se convierte en un representante de el empleado que no quiere ni siquiera levantar la mano para hacer nada, o que no se quiere comprometer, o que no encuentra razones para hacer lo mismo que hace su empresa. Y entonces se refugia en hacer lo mínimo, en no lucir, en no hablar, en no proponer. Mientras que del lado derecho, ser un emprendedor que quiere ser dueño de un sistema de negocios, o un inversionista que quiere cambiar al mundo, el que persevera alcanza. Y lo único que se trata es que en lugar de ver los fracasos, los errores como lo que son, algo circunstancial y temporal, lo ven como si fuera la barrera que no se puede atravesar. Mientras que las personas que estamos del lado derecho, que estamos tratando de cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud, lo que hacemos es aprender que los errores son parte del proceso. Los fracasos forjan tu carácter, tu actitud. Del lado izquierdo muchas veces es, pues me vale, voy a buscar cómo hacerle para sacarle el mayor provecho y que sea para mí. Y creo que va muy bien con ese refrán tradicional mexicano que dice, cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? Mientras que del lado derecho, lo que se busca es evitar la competencia. La competencia obliga a que los costos, las materias primas, todo lo que se requiere para hacer cosas en el mundo, entren en conflicto, mientras que la unión puede hacer la fuerza, puede ayudarnos a beneficiar más lo que yo tengo y sé hacer bien, puedo colaborar con los demás. Y estoy de acuerdo, sé que existen formas de hacer las cosas en las que no funciona de esta manera, pero esta es la forma que estamos promoviendo para las personas que quieren vivir su vida distinta. No se trata solamente de tener un vehículo económico que hace ingresos de distinta manera, sino además de una actitud hacia el servicio que les damos a los demás, lo que cambia la forma en que percibimos ingresos. Mientras que del lado izquierdo, sobrevivir, sentir que todo está limitado, que se nos acaban las cosas, te hace pensar que son primero los dientes que los parientes. Pensamos más en cómo establecer mecanismos de colaboración en el lado derecho. Se trata de que hoy voy por ti y tú mañana vienes por mí, ¿no? O sea, nos apoyamos mutuamente para que en los momentos en que necesitemos tengamos en quién confiar. Mientras que del lado izquierdo es un sálvese quien pueda. Del lado derecho es haz el bien y no mires a quién, porque es la forma de sembrar beneficios, prosperidad alrededor de nosotros, mientras que el sálvese quien pueda, lo que hace es crear hoyos en los que no sabes si algún día también tú puedes caer. Y desgraciadamente del lado izquierdo
quienes vivimos el empleo y sabemos cómo son las cosas, uno de los grandes miedos es ese miedo a perder, por ejemplo, la única fuente de ingreso que tienes y te dices, no, 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 me quedo con lo seguro porque más vale pájaro en mano que ver un ciento volando, ¿no? Mientras que del lado derecho nos damos cuenta que lo que no funciona, lo que funcionó ahorita puede no volver a funcionar y cosas que no hemos probado pueden tener mejores resultados de los que esperábamos. Y entonces consideramos que si ves las cosas como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, en lugar de dejar que las cosas nos pasen, nos volvemos proactivos en generar el resultado que queremos. Y esta es una diferencia enorme que creo que todos deberíamos aprender a crear en nuestras vidas. Si te das cuenta que el espíritu empresarial nace de ver distinto la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en la que les servimos y la forma en la que nos hacemos de ingresos, porque también merecemos ser bien pagados por lo que hacemos, la posibilidad de aperturar la prosperidad para nosotros. Y cuando digo prosperidad me refiero a algo muchísimo mayor que dinero, me refiero a mejores relaciones humanas, mejor estilo de vida, te refiero a llegar bien a la vejez, en donde puedas valerte por ti mismo, en donde puedas seguir siendo productivo, no porque necesitas sobrevivir, sino porque aún tienes muchas cosas que dar al mundo. Creo que entonces vale mucho la pena intentar y querer hacer el cambio radical. Porque entonces lo que te estoy planteando es que nuestra vida podría ser un transcurso distinto al que hemos vivido hasta ahora. Un transcurso en el que podemos empezar como la última bolita de una organización. Soy el nuevo, quiero aprender, me interesa. ¿Qué puedo yo aportar a esta gran comunidad para lograr el sueño de tener la familia más saludable del planeta en un mundo libre de dolor y sufrimiento, donde todos nos ayudamos a construirnos mutuamente? ¿Y cómo le hacemos para que utilices el sistema de negocios, te hagas de por lo menos 500 socios dentro de tu organización y con ellos te vuelvas en el dueño de un sistema de negocios capaz de hacer realidad tus sueños más ardientes, capaz de que esa pasión que enciende tu corazón, ese corazón en llamas, se haga realidad? Y creo que eso es a lo que te estamos invitando. Creo que eso es lo que quisiera poder hacer que todas las personas vieran desde el mismo punto de vista. Y sé que no es fácil, y sé que a veces parece poco creíble, y sé que a veces pareciera que no lo vas a lograr, pero cuando te das vuelta hacia atrás y ves lo que has logrado, en mi caso, una de las cosas que más me emociona es que veo mi vida llena de intangibles. Es cierto, el dinero ha llegado, lo he aprovechado, lo he utilizado bastante, quizá todavía tengo cosas que aprender dentro del terreno de las finanzas personales, pero Dios mío, en la parte emocional no soy la persona que lloraba y se quebraba antes. En el lado personal, no soy la persona que se relaciona como se relacionaba antes, que sin darme cuenta hacía sentir menos a los demás. Ahora creo que soy una persona que cuando se lo permiten nos acercamos y nos apoyamos mutuamente a crecer a las personas. Aspiro a que puedo crear el tipo de liderazgo de quinto nivel, como lo hablaba en uno de los primeros capítulos de esta empresa, de un liderazgo delegado, en donde lo que se trata es que al ser uno líder lo que hace es ayudarle a nuevas personas a que sean mejores líderes. Cambia mi vida. Y me he dado cuenta de eso porque las relaciones que tengo ahora con grandes amigos son precisamente distintas. Son relaciones en las que yo puedo reconocer en ellos lo mucho que me nutren y ellos pueden reconocer en mí lo mucho que puedo contribuir a ellos. Y entonces cada que realmente volvemos a unirnos en algo, esos proyectos se desarrollan con resultados que eran bien inesperados y mucho mejores de los que nos hubiéramos podido lograr solos. Y también existe un componente espiritual. Resulta que esto que te estoy platicando en este momento, no quiero pecar de decir que te lo estoy enseñando porque creo que todos tenemos todavía mucho que aprender. Esto que estoy compartiendo contigo, que es crear tu espíritu emprendedor, es aprender a relacionarte con el mundo, con el universo, con Dios, de una forma distinta de la que lo veníamos haciendo antes. En un mundo que sí, para fines globales, tiene límites, pero para fines personales, frente a ti, es un mundo completamente ilimitado del que puedes apoyarte para utilizar todo lo que está a tu alrededor, todas las pequeñas ventajas que has tenido hasta este momento para crear la vida que mereces. Si eres una persona que tiene acceso a Internet, que tiene disponible en su mano
un teléfono celular inteligente, tienes la capacidad, no está lejos de ti, hacer una inversión en un negocio como el de mercadeo en red, iniciar a trabajar, aprender de personas que ya lo están haciendo con éxito y crearte un ingreso extra que además se puede convertir en tu ingreso principal o que puede ser tan maravilloso como quieras, porque las empresas, al tratarse de una industria de ventas, dicen, si estás dispuesto a vender más, ¿para qué te pongo límites? Si te pagan productividad, ¿para qué te ponen barreras o tapas? Lo que dicen es, si puedes producir más, sigue produciendo. Y entonces te puedes volver una persona que realmente capitalice y a lo mejor en la vida puedes llegar hasta decidir a hacerte un verdadero inversionista. Creo que este tipo de cosas podemos aspirar todos. En el caso excepcional que tenemos aquí en el equipo con el que estamos trabajando, las personas a las que amo, en G+, en Crecer en Bolita, en Reinventa, nosotros todos somos unos entusiastas de la salud. Somos personas que decidimos que el centro de nuestra prosperidad está en aprender a cuidarnos personalmente, en tener la salud perfecta para poder ofrecérsela a los demás. Y eso significa, por supuesto, usar los productos de la marca con la que trabajamos, ¿no? Que son excepcionales. De hecho, Lulu Ekiwa, que además es una mujer que está haciendo también este negocio, que acaba de recibir un reconocimiento internacional, se ver de viaje solo por seguirle enseñando esto a nuevas personas, todo pagado en un viaje de lujo, va a estar hablando precisamente de qué es lo que se aprendió al respecto de cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer un traje nutricional a la medida, en donde podemos utilizar nuestro estilo de vida básico, nuestras necesidades o nuestras condiciones de salud para establecer cómo hacerlo y tener ese cuidado desde siempre para un mejor resultado en la vida. Y para las personas que estén dispuestas a ello, pues les recomendamos que se comuniquen con nosotros. Ya sabes, puedes mandarme un mensaje en directo, puedes hacer una captura de pantalla y irte al código QR que les estoy compartiendo aquí arriba. Y pues te paso el enlace porque no va a ser una presentación abierta al público, sino que va a ser una presentación hecha solamente para las personas que quieran realmente ponerle atención, realmente extraerle valor y utilizarlo en su vida. Entonces, eso es lo que le estamos ofreciendo a todas las personas. Quisiera que también puedas obtenerlo tú. Y te invito a que si sabes de alguna persona que está construyendo un cuerpo saludable, eh, tipo atleta de alto impacto, de alto desempeño, o si eres una persona que tiene una condición de salud en particular, o si eres simplemente un papá preocupado por sus niños o por sus este, ancianos en casa, creo que esta es tu oportunidad de aprender muchísimo de cómo ayudarnos. Y como esta es una actividad que para lograr lo que queremos hacer requiere de constancia, yo voy a seguir transmitiendo semana con semana los programas de Corazón en Llamas. Entonces te invito a que participes sugiriendo de qué te gustaría que platiquemos en la siguiente emisión de Corazón en Llamas. Tenemos 4 rubros principales en los que cada ocasión trabajamos con detalle. El primero es gestión emocional, cómo aprender a sobrevivir la montaña rusa emocional que nos lleva desde lo más alto hasta lo más bajo sin rompernos. Porque normalmente mientras estás en la parte más alta, todo parece ser fantástico y maravilloso, pero cuando llegas a la parte más baja es cuando renuncias, entonces necesitas herramientas para que no se rompa tu matrimonio, para que no deshagas tu familia, no la hagas sufrir, para que mantengas a tus amistades, para que puedas sobrevivir en una vida que valga la pena, que valga el esfuerzo vivirlo. Darnos cuenta que las relaciones son la base de todo. Tu vida de pareja son relaciones. Tu familia son relaciones. Tu trabajo son relaciones. Las ventas son relaciones. Si aprendemos de relaciones sociales, de cómo tratar a los demás y cómo permitirles que nos traten, tendremos una vida mucho más satisfactoria. Hablar de finanzas personales, aquí probablemente no soy la mejor persona para hablar de finanzas personales todavía, pero ya hay varias cosas que hemos aprendido y una de las más simples es aprender que el error más común de todo mexicano es gastar más de lo que gana. Y sobre eso sí podemos platicar mucho. Y finalmente, algo que yo he dado en llamar espiritualidad para pragmáticos.
Espiritualidad para pragmáticos es cómo nos relacionamos con el universo, con Dios, con esa fuerza que es superior a nosotros, llamémoslo X, sin necesidad de que tengas que ir en contra del camino espiritual que ya estás siguiendo, en caso de que tengas una religión, una enseñanza mística, una tradición en espiritualidad. ¿Cómo podemos empatar todo esto? Y lo que esperamos es que con el tiempo, con la repetición y tu participación en cada uno de estos temas, podamos ayudarte a redondear los 8 aspectos de la vida que se pueden trabajar para que tú tengas una vida de la que al final puedas decir, esto ha sido maravilloso. No necesito repetirlo, pero si pudiera, volvería a vivir exactamente lo mismo. A esto es a lo que te estamos invitando. Agradezco mucho, mucho que hayas prestado tu atención y espero que tengas una bonita noche, que si te interesa participar en escuchar cómo se hace tu salud y tu vida a tu manera el día lunes a las 8:30 de la noche, me pidas que por favor te pase el enlace y por el momento me despido. Les agradezco mucho que lo hayan pasado aquí conmigo y que tengan una muy, muy bonita noche.